Estamos con David Roca Basadre. Muchas gracias, David, por venir hasta acá y aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, entonces la primera pregunta es, ¿cómo te defines? Yo me defino como ser humano. Sí, eso. Ok. Perdón. Estamos con David Roca Basadre, número 9 del Frente Amplio. Muchas gracias, David, por aceptarnos esta entrevista. Bueno, entonces la primera pregunta. Yo te conozco ya hace un buen tiempo, hemos trabajado juntos. Sí que perteneces a la comunidad LGBTIQ y me dices que puedo mencionarlo, pero ¿podrías definirte tú mismo en ese sentido? No, yo no pertenezco a ninguna comunidad LGTBQHJZ, no creo que hayan identidades de ese tipo, ¿no? Yo soy un ser humano. Para mí se trata de nuestra vida personal, sexual, afectiva, ¿no? Es un tema de una parte de la polisexualidad de los animales, y nosotros somos animales, ¿no? Yo soy una persona que me puedo vivir con quien sea, con quien me provoque, y soy totalmente libre y no pertenezco a ningún gueto encerrado. Entonces, yo soy un ser humano simplemente. Sí, mi pareja ha sido varones, claro, pero eso, ¿qué me hace diferente? ¿Qué me puede diferenciar eso? ¿No? Yo soy sobre todo un ecologista, mira, ¿ve? Y ya lo otro no importa. Cuéntanos un poco de ti. Sé que eres educador, no conozco mucho de tu historia personal. Educador, periodista. ¿Dónde has estudiado? ¿Eres de Lima? Yo soy de Lima, estudié en la Católica, no terminé, y luego me fui a Europa, estuve 8 años en Europa, estuve entre estudiando y trabajando, tampoco concluí, regresé y estuve un tiempo trabajando como educador en un colegio particular, muy especial, los Reyes Rojos, pero me fui además a hacer un trabajo en Chorrillos, en la zona de San Genaro, por esa parte, que en esa época era todo esteras, ¿no? Cuando yo llegué por ahí. Ayer he estado con uno de los chiquillos con los que yo trabajé y que es un hombre de 48 años, ¿no? Comprenderás, hace muchos años de esto. Y bueno, después de estar allí, me integré, hice activismo por los derechos de los niños, muchísimo, tuvimos logros muy importantes, y luego de esto, finalmente seguí lo que era la vocación mía, que era dedicarme al periodismo, y he estado en varias redacciones trabajando y dedicándome a esto. Es fundamentalmente eso. En el año 94 entré a trabajar en una revista que se llamaba Rumbos, una revista de ecoturismo, y ahí fue que me encontré con el ecologismo, y claro, ya muy en estilo propio llevé esto ya mucho más a fondo. La revista era buena, muy bonita, pero algo tibia con el tema, ¿no? Yo me fui radicalizando más, ¿no? Antes estuve militando en partidos de izquierda, pero eso me decepcionó muchísimo. Yo tengo una gran distancia con ellos, no tengo crítica para hacer, que no viene al caso ahorita, ¿no? Pero yo me distancié, de izquierda no soy. ¿Eres religioso? No, soy agnóstico, pero me da curiosidad la religión como un tema, una manifestación cultural diversa, ¿no? Diversas culturas, diversas manifestaciones culturales, que eso es la religión, ¿no? Es una expresión de diversos pueblos, ¿no? ¿Qué piensas del papel de la religión en el Perú, de la influencia que tiene la Iglesia en la política? Desafortunadamente, pues históricamente la Iglesia ha tenido una influencia muy mala, ¿no? En la formación de nuestro país, ¿no? Se vino con dogmas muy duros que no tenían nada que ver con lo que eran las necesidades de los pueblos que estaban acá, y entonces y trajeron no solamente propuestas religiosas, sino que eran propuestas que ideologizaban y acompañaban y justificaban el sable que venía con el conquistador, ¿no? Y eso originó además que ellos acompañaban, y además originó además que las formas por ejemplo, de uso del territorio variaran, ¿no? Incluso en función de la catequesis, en función de estas cosas, que eran las formas de control social que tenía, ¿no? La religión cumplió ese rol, el rol de control social
de las poblaciones a partir de una serie de preceptos que se obligaba a aceptar a la gente bajo presión, ¿no? Porque también sabemos que quienes mantenían los ritos religiosos anteriores, que eran producto de su propio desarrollo cultural, ¿no? El producto de la adaptación al entorno en el que estaban, eran pues maltratados, en fin. Ese sincretismo que se dio trajo desafortunadamente, yo creo, muchos problemas, y yo creo que una parte de los problemas de pobreza que tenemos acá tiene que ver con la influencia religiosa que deformó las formas de relacionarse de los pueblos con su territorio, con su gente, con el espacio en el que habían nacido, ¿no? Eso es uno de los problemas. Yo creo que, yo con mucho respeto, ¿no? por algunos religiosos que conozco que tienen una buena disposición y que son muy críticos además de todo esto que ha pasado, ¿no? Y tratan pues de enmendar a su manera, pero hay cosas que nunca van a enmendar. Por ejemplo, hay un punto en el cual ninguna religión va a ceder. Ellos pueden ceder con las cosas de sincretismo, hacerse los locos cuando pasa una virgen y le ponen papas y verduras ahí, que es la Pachamama en realidad, ¿no? Y ese tipo de sincretismo que hay, eso pueden pasarlo por alto. En lo que no van a ceder nunca es en el mito de la creación, ¿no? Dios creó todo y que es el origen finalmente de todas sus creencias, ¿no? Y eso genera una serie de problemas, ¿no? Porque también influye ideológicamente en las personas, ¿no? ¿Se puede hacer algo del Congreso para disminuir esa influencia que tiene la Iglesia en el país, en la educación? Yo creo que habría que, por ejemplo, modificar lo que dice en la Constitución, entre muchas cosas que hay que modificar en la Constitución, y es esa que le da pues, cierta preferencia a la Iglesia Católica. Yo creo que la religión y el Estado, a mí me molesta ir a un colegio del Estado y ver que hay una cruz por ahí, ¿no? Porque no entiendo por qué es eso, ¿no? O sea, no somos acá el país de los ayatolas, ¿no? Esas cosas se imponen, y entonces eso permite que vengan grupos extremistas, ¿no? Porque da pie para eso, ¿ves? Yo creo que los grupos como con mis hijos no te metas, ese tipo de grupos, pueden avanzar, porque al interior justamente del Estado que debiera proteger a los niños, un poco como que están de acuerdo con eso, o sea, ceden en muchas cosas, porque no son capaces de confrontar eso de una manera radical, porque en el fondo están de acuerdo en varias cosas, ¿no? Y es el tema religioso que está ahí presente, ¿no? Que de una manera influye en este tipo de cosas, ¿no? Me estabas contando que estás viviendo ahora en Villa El Salvador. ¿Estás al tanto entonces de las grandes diferencias entre los distritos pobres y los distritos ricos? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para disminuir estas diferencias? Bueno, estamos viviendo en un país de mentiras, ¿no? Con cifras que nos dicen que la clase media se ha incrementado. O sea, es verdad que ha habido capacidad de consumo, ¿no? Yo veo acá, estoy acá en San Martín de Porres, en tu casa, y estoy viendo que, como en todos lados, vengo de San Juan de Lurigancho a una entrevista también, y luego vivo en El Salvador, entonces hay una mezcla de pobreza con cierta capacidad adquisitiva que se gasta además en servicios, en alimentación y esas cosas, ¿no? Pero que es de alguna manera una pompa de jabón, porque además son pequeños sectores, porque al ladito de estas manifestaciones conviven todavía grandes espacios de pobreza, ¿no? Y sigue viniendo gente del interior, porque el interior sí hay problemas gravísimos, ¿no? La medición de pobreza que tiene el INEI, que está inventada para hacernos creer que estamos mejor, eso es lo que habría de cambiar, ¿no? Eso lo habría de cambiar para tener una acción realista del asunto. Este es un país con muchos ricos y millones de pobres. Millones de pobres, ¿no? Nadie puede vivir. El salario mínimo es una porquería y la mayoría de la gente está ganando salario mínimo, ¿no? Y en las familias tienen que trabajar 2 o 3. Y en las regiones al interior la gente ni siquiera gana el salario mínimo. No les pagan salario mínimo en la región. Fuera de Lima la gente gana 500 soles, 600 soles y creen, les parece suficiente, ya para acá está bien, dicen. Porque es mucho más barato efectivamente la vida ahí en la región, fuera de Lima, ¿no? Eso hay que acabarlo definitivamente. Habría que reformar, y eso no está en las manos del Congreso, ¿no? Pero sí está en las manos del Congreso fiscalizar, y fiscalizar fuertemente y señalar dónde están las deficiencias de esto para no vivir engañados, ¿no? ¿Desde cuándo formas parte del Frente Amplio? Y yo fui fundador de Tierra y Libertad, junto con Marco Arana y otros compañeros ahí. Y fundamos el de Tierra y Libertad con banderas verdes, fundamos este partido ecologista y logramos el registro electoral. Este registro electoral, luego desafortunadamente entraron sectores de la izquierda al Frente Amplio
¿no?, de la izquierda más tradicional, y ellos se terminaron encabezando Tierra y Libertad, y ellos fueron los que plantearon una alianza de las izquierdas con el registro electoral que teníamos, ¿no?, y le cambiaron el nombre del partido y lo llamaron Frente Amplio. Se supone que Tierra y Libertad es parte del Frente Amplio, pero yo creo que se está diluyendo cada vez más en un partido rojo, y yo no soy rojo. ¿El Frente Amplio es un partido rojo? Bueno, hay una propaganda muy bien hecha, muy bonita, que se está tratando de ver, que dice somos rojo y blanco, que está bonito, la patria primero, yo también creo eso. Pero yo creo que ya dejó de ser verde eso, sí. Digamos que es rojo y blanco. ¿Cuál es la diferencia con la izquierda tradicional que acabas de mencionar? Bueno, sí puedo reconocer, sí, obviamente en el Frente Amplio hay, hay maneras distintas de enfocar las cosas, ¿no? Es verdad que el tema ambiental está mucho más presente y hay un proceso, digamos, de construcción aún de una manera distinta de relacionarse con el entorno, que ayuda de todas maneras a replantear todo el pensamiento del Frente Amplio, ¿no? Somos, sí es diferente, ¿no? Sí es diferente hasta la forma de debatir al interior, ¿no? Digamos, y yo he visto pues en las izquierdas, porque estuve por ahí, como hay cúpulas que se apoderan de todo, de las decisiones de todo, ¿no? Y lo de la democracia es un cuento, ¿no? En el Frente Amplio hay todavía espacios de debate y de alguna manera y luchas internas que me parecen saludables. ¿Desde cuándo conoces a Marco Arana? A Marco Arana lo conocí cuando yo trabajaba en la revista que les menciono. Me habían llamado a mí a formar parte del Partido Socialista, diciéndome que yo podía, que era un gran partido que iba a estar compuesto por muchas corrientes, y me llamaron a mí a conformar una corriente ambientalista dentro del Partido Socialista, y así me integré. Pero fue una mentira, pues no me siguieron en nada, no les importaba lo que decía, fue un cuento. Entonces yo en ese momento me di cuenta de que había que pasar a la política, porque había estado haciendo activismo desde donde podía, desde donde escribía y en fin, con colectivos y esas cosas. Y entonces, pero ahí me enteré, me vendió el bicho, dije, yo hay que fundar un partido verde. Entonces, cuando dijo, pero yo no tengo mayor presencia mediática, necesito a alguien que tenga mucha presencia mediática, y él me dijo, busca a Marco Arana. Yo no lo conocía, y apenas llegué a la revista, yo vi que había una comisión que me llevaba, que era en Cajamarca, y dije, yo la tomo, y me fui a Cajamarca. Entonces hice mi reportaje, un reportaje muy bonito, que todavía recuerdo, y decidí preguntar, entonces necesitaba el testimonio de alguien, y dije, bueno, con ese pretexto lo busqué a Marco Arana, me dio su testimonio, que pasó en la revista, ¿no?, como ambientalista que era, porque él venía pues de la lucha por recuperar ese Rocky Leach, que había generado mucha atención mediática, incluso le habían dado un reconocimiento en la portada de la revista Time, no sé si recordarán ustedes, entonces después de eso conversamos como 4 horas, nació una amistad allí, empezamos a conversar, y hasta que Marco hizo una consulta con ronderos y con gente así, y vino a Lima y empezó a convocar personas, porque tuvo un mandato de los ronderos para formar un partido político que defendiera la tierra, el territorio, el ambiente, el entorno, las fuentes de vida, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Y ahí así fue el proceso, y así nació Tierra y Libertad. ¿Cuántas personas fueron los fundadores de Tierra y Libertad? Hay un núcleo chico que fueron como 5 o 6 personas, y luego eso se agrandó a un núcleo mayor que fueron ya más, ¿no?, como 56, 57 personas, 60, no me acuerdo, ¿no? Hubo varios eventos que fueron gestando, digamos, hasta que un día se decidió, ¿no?, y votamos por el nombre. El nombre es muy significativo, muy bonito, tiene una historia. El primer grupo que se llamó Tierra y Libertad fue un grupo anarquista ruso anterior a la revolución rusa, que se llamaba ¿cómo se llama? Bueno, se llamaba Tierra y Libertad, ¿no? Y me olvidé el nombre ruso, lo sé, pero me olvidé ahorita. Luego de esto, yo tengo los estatutos de ese movimiento, y después de esto lo usó Pancho Villa durante la Revolución Mexicana,
lo usaron durante la Guerra Civil. Incluso hay una película que se llama Tierra y Libertad sobre la Guerra Civil Española que trata sobre los anarquistas y los del POUM de Andeunín. Y luego se ha usado en muchas ocasiones y tiene pues una... Y luego también, luego de formar Tierra y Libertad descubrimos que en Lambayeque había habido una revuelta en los años 20, dirigida por un cura además, ¿no? Y que la revuelta se había movilizado bajo el nombre de Educación, Tierra y Libertad. O sea que tenemos el nombre tenía un largo antecedente, una larga genealogía, ¿no? Es un nombre muy bonito y muy simbólico, ¿no? Tiene muy rescatado, pues ya no lo usan. Cuando hubo esta ruptura con el grupo que luego se llamó Nuevo Perú, el tema principal fue el tema del padrón de socios, ¿no? Que se pidió que se abriera y ustedes decidieron no abrirlo. En ese momento eran los 50 que me mencionas ahora, o ya había mucha más. No, ya era mucho más. Además, esa decisión es bueno aclararlo siempre. Esa decisión no fue una decisión cupulera. Había habido una campaña electoral, ya, esa en la que fue Verónica candidata, y esa campaña electoral había generado en todas las regiones muchas fricciones con esos grupos, muchas fricciones. Cuando el CEN es como el parlamento del partido, ¿no? Gente de todas las regiones, hubo un CEN luego de eso para plantear, para ver, para hacer un balance de la campaña electoral. Y uno de los puntos que se planteó fue el de abrir el padrón para que entraran todos los demás de los otros grupos dentro de... ¿Qué significaba la destrucción además del proyecto? Porque todos iban a venir, se iban a poder el partido obviamente y se hubiera ido otra cosa, ¿no? Allí nadie se puso de acuerdo. El CEN, que estaba conformado por unas 20 o 30 personas cada una de las regiones, unánimemente, a partir de su experiencia con la gente de los otros grupos, que había sido fatal en todos lados, decidieron que no se abría. O sea, eso no ha sido decisión de Marco Arana, decisión de nadie, eso fue decisión de gente que venía de trabajar en las bases y que se dio cuenta que eso no iba. ¿Cómo se recompuso el Frente Amplio, Tierra y Libertad, después de esta ruptura? Porque gente valiosa salió de ahí, ¿no? Gente que había trabajado mucho tiempo con Tierra y Libertad. Bueno, ellos es verdad que se llevaron un grupo de gente valiosa, los respeto mucho, yo tengo una amistad con varios de ellos, ¿no? La política pues, es una cosa así, ¿no? Y otra cosa es la relación personal, ¿no? Y sí es verdad, ¿no? Pero nosotros nos quedamos con la mayor parte de las bases, ¿no? Que no se fueron con ellos, ¿no? Entonces, la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos son un grupo de gente que trabaja en torno a ONGs y que tiene ese tipo que hay mucha gente pensante en ese lado, pero no tienen piso. Nosotros es por verdad que quizás hay escasez de cuadros así, más con realismo, ¿no? De cuadros así, pero hay pues bases sociales, estamos dispersos en el territorio, ¿no? Entonces digamos que esa fue la división, se vio de esa manera, ¿no? Después de eso se ha abierto el padrón de socios, han entrado nuevos integrantes. Sí, claro, más ahora estamos obligados para mantener el registro electoral, estamos obligados, ¿no? Sí, claro, sí se ha ido abriendo de a poco, pero sí. ¿Están obligados a qué, perdón? Las nuevas normas obligan a tener, no sé, 29.000 socios y a 29.000 militantes, algo así, un monto, no me acuerdo cuánto, y además obligan a hacer elecciones internas donde concurran al menos 50.000 personas a votar. Eso dicen las nuevas normas. ¿Están cumpliendo ustedes con eso? Bueno, eso tiene que hacerse antes para poder participar en las elecciones del próximo año. Bueno, sí, se está tratando de adecuarse a eso, como imagino lo estarán haciendo todas las organizaciones políticas, ¿no? De todo signo, porque son las nuevas leyes, las nuevas normas. Ahora hay nuevos integrantes, nuevas personas que estamos conociendo del Frente Amplio, como Gabriela Salvador, Carlos Polo, que se están presentando a estas elecciones. ¿Cómo fue la elección de la lista de candidatos? ¿Hay invitados en esa lista? Esta vez en las elecciones internas todo fue muy apresurado, ¿no? Entonces, por los plazos, ¿no? Entonces lo que se hicieron fue propuestas desde las bases, se
evaluaron estas y se planteó el voto de una lista única y la militancia votó. Pero fue una cosa conversada así, pero con propuestas de abajo, ¿no? ¿No hay invitados entonces de fuera? No, claro que hay invitados, Farid Macuque es un invitado, un militante. ¿Cómo se llama? Número uno, no es militante, no él es invitado, ¿no? Y Enrique Fernández, ¿no? Como le dicen, Chaparrón, sí, él es un invitado. Así hay varios invitados, ¿no? Porque hay la posibilidad de tener invitados, ¿no? Y lo que pasa es que ellos son invitados en tanto que no son militantes. A ver, explico. El Frente Amplio, digamos, los que son militantes, mantienen la militancia original Tierra y Libertad, que es un espacio, y el resto son invitados de organizaciones distintas, ¿no? Como el caso de Enrique, ¿no? o independientes, como el caso de Farid, ¿no? Entonces ellos adhieren, pero no están inscritos en un padrón, ¿no? Eso es. Ok. ¿Puedes contarnos cuál es la propuesta económica del Frente Amplio? Ustedes van a proponer un cambio constitucional, ¿verdad? Sí, cambio de constitución de todas maneras. Porque es normal, ¿no? Hay una serie de cosas, de aberraciones que tiene esta constitución. Hay el artículo 60, por ejemplo, habla de una cosa absurda. Para mencionar un detalle no más chiquito, que es lo que llaman con los contratos ley. Un contrato ley dice que si una empresa firma un convenio, la empresa pues discute con el Estado los acuerdos que va para trabajar, pero los acuerdos que se establecen con esta empresa están por encima de la Constitución. O sea, eso es lo que dice la norma, es un contrato ley. Entonces el contrato ley establece que los acuerdos con esa empresa, ¿no?, están por encima de las normas legales peruanas. Entonces, incluso, y además establecen todos esos contratos que para cualquier diferencia se tiene que además ventilar en tribunales extranjeros, ¿no? Eso es vender soberanía, ¿no? La Constitución le ata las manos al Estado para que el Estado pueda invertir y se cometen una serie de barbaridades. Para mostrar un ejemplo que les interesa a la gente de Lima, el metropolitano. Hay este tema de los piratas, ¿verdad? Bueno, el concesionario del metropolitano recibe 100 millones de soles anuales para compensarle por lo que no llega a ganar, que espera. Entonces, estamos nosotros subsidiando una empresa privada, ¿no? O sea, normalmente acá en Perú las empresas de transportes han sido manejadas por el Estado, por la municipalidad, y lo han hecho muy bien. Pero ¿qué ocurre? Ahora, ¿qué ocurre con esto? El metropolitano tiene además un convenio con la municipalidad, por lo cual la municipalidad prohíbe que en la ruta del metropolitano existan rutas alternas. Entonces aparecen los piratas. ¿Y quieren sacar a los piratas? Yo uso los piratas, porque a mí me llevan muy bien. Por 5 soles voy sentado y no voy apretado como sardina en el metropolitano, que además se demora más. Y es una necesidad y hay mucha gente que los usa. ¿Por qué? Porque no hay líneas formales en ese lado. Y eso tiene que ver con que se le ha dado a un privado al que además se le subsidia, se le ha dado una exclusividad de esa ruta. Es una barbaridad. Por el mito del privado, el culto al privado, es una estupidez. Eso debería manejar el Estado y tener rutas alternas al lado, y así evitamos los piratas, pues. Así evitan los piratas, ¿verdad? Ahora, si eso lo maneja el Estado y hay dinero para subsidiar, entonces sacaríamos con ese dinero. Hay una serie, y acá me voy a escuchar todo, por la noche. Cuando a veces queremos tomar un carro y no hay, y tienes que tomarte un pirata. ¿Y por qué es que no hay? Porque los piratas se aprovechan de ese pequeño público, son pocos. ¿Por qué? Porque las empresas privadas no encuentran rentables esas rutas. No encuentran rentables trabajar de noche y no encuentran rentable entrar a rutas que tienen pocos pasajeros. Mejor usamos esa cantidad de subsidiar para tener empresas que atiendan esas necesidades, ¿no te parece? Como pasa en muchos lugares, ¿eh? Yo he vivido en París como 8 años y yo recuerdo que había un bus nocturno y ese partía cada 40 minutos, 45 minutos creo, pero yo sabía que estaba ahí y me iba a llevar a mi casa.
¿no? Pero eso se manejó por el Estado. Entonces hay un mito ahí por ahí, una barbaridad es esto, no hay que desatar la mano del Estado y permitirle que invierta, ¿no? Creo que es una preocupación de muchos el que al dejar esta labor subsidiaria, que es la única que le da la Constitución al Estado, se abran las puertas para que el Estado intervenga en muchas actividades que pueden convertirse en ineficientes, y siempre está ahí la idea que podamos convertirnos en una Venezuela, ¿no? Que aparezca una crisis por el problema de los déficits fiscales. ¿No les preocupa eso? ¿Cuál es por eso te pregunto por el ideal económico del Frente Amplio? ¿A dónde se quiere llegar? ¿Es una idea de país socialista a dónde está apuntando? Yo no, en realidad los planteamientos económicos del partido no van hacia una estatización completa, ¿no? Los privados pueden tendrían pues todas las posibilidades de invertir siempre y cuando respetaran derechos laborales y cuidaran el medio ambiente. Bajo esos dos preceptos, toda inversión es bienvenida, ¿no? Y el Estado, lo que pasa es que no hay que tener miedo al Estado, ¿no? No significa que vamos a terminar de chavistas, significa que hay diversas experiencias de qué hombre más de derecha como De Gaulle, por ejemplo, en Francia, para hablar de cosas que yo conozco, y sin embargo De Gaulle tenía casi todo estatizado, que funciona muy bien hasta ahora, ¿no? Es uno de los países que tienen más empresas del Estado y que funcionan bien. Eso depende de qué tipo de gestión les hagas, ¿no? Y qué tipo de... Claro, si vas a hacer empresa del Estado y la vas a llenar de apristas o de fujimoristas que entran a robar, obviamente eso no va a funcionar, ¿no? Que esa ha sido la experiencia que hemos tenido, ¿verdad? ¿No? Entonces se trata de poner gente eficiente y que trabaje las cosas como de... Tampoco se trata de estatizar todo, ni hablar, pero hay cosas que sí deben integrarse al Estado y hay que dejar que el Estado pueda intervenir en algunas cosas y pueda además haber planificación, porque no se puede hacer un país si no se planifica. La planificación es importante. Entonces el privado puede tener una gran idea, muy interesante y muy bacán, que le parece que va a ganar mucho dinero, pero no es conveniente para el lugar en que lo está haciendo, no la puede hacer. Con todos los problemas de corrupción que tenemos, ¿no es un poco ingenuo pensar que el Estado puede crecer más y ser eficiente, como dices? ¿No les preocupa el que se les vaya de las manos esta corrupción por un aumento del tamaño del Estado? Esas cosas siempre existen, ¿no? Pero hay estados, yo creo que voy a decir una barbaridad quizás para algunos, ¿no? Pero yo creo que por el daño que se le hace a millones de personas, cuando se roba dinero del Estado, dinero de todos, yo creo que el corruptor del Estado debe tener, esa agresión es tan grave, tan grave como esas violaciones que nos aterran y nos escandalizan. Igual de grave me parece, igual de grave. Y yo creo que un infractor del Estado merece cadena perpetua y sin capacidad de poder reducir años de pena ni esas cosas. Eso se merece cualquier cosa, y yo los llamaría corruptores, además. Yo creo que esa es parte del asunto, ¿no? Tiene que haber también mano firme y tiene que haber una preparación mejor también de los funcionarios del Estado. Es hora de que servir funciona muy mal porque lo creó el APRA, pues, ¿no? Entonces lo hizo mal, como hace todas las cosas el APRA y como ha hecho todas las cosas el fujimorismo, ¿no? En la que entra pues un montón de ratas ahí. Entonces hay que hacer otra cosa. Ahora, yo cuando hablo de fujimoristas no hablo solamente de lo de Fuerza Popular. Hay un fujimorismo que existe sin que se llame fujimorista, ¿no? El señor Urresti es un fujimorista para mí, aunque hable mal de Fujimori, ¿no? Hay una manera de ser, una manera de actuar en la cual aparecen una especie de caudillos y están además son inescrupulosos en las cosas que hacen, ¿no? Bien, ¿cuáles fueron los logros legislativos del Frente Amplio en el Congreso anterior y qué cosa ha quedado pendiente? Hay muy importantes. La gente no sabe, pero la ley de plástico, por ejemplo, se originó en el Frente Amplio, una cosa que otros adhieran después. La ley de cambio climático se generó en el cambio, se generó también en el Frente Amplio, ¿no? La ley que establece que que obliga, algo que no se está cumpliendo hasta ahora, que obliga a los trabajadores de salud a ser contratados, los que están en casa,
dejen de ser CAS, elimine el CAS en el sector salud y pasen a ser contratados y que no se cumple hasta ahora, pero fue gestión del Frente Amplio, ¿no? Hay pendiente de cosas como la ley de protección de costas, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? Y que quedó así media detenida porque pues hay intereses de petroleras y cosas así, ¿no? Hay una serie de proyectos de ley que están ahí pendientes, ¿no? Y que hay que presionar para que de una vez reglamenten la ley de protección de cuencas, que hasta ahora no está ahí, como está en un limbo todavía, ¿no? En fin, hay una serie de propuestas que están todavía bien y que están ahí, ¿no? Creo que además la mejor etapa del Frente Amplio ha sido la última, en la que empató con la gente, ¿no? Recordemos, y la gente tiene que recordar, que fue el Frente Amplio quien primero planteó la vacancia de Kuczynski, que no lo siguieron, ¿no? Se necesitaba, pues, desgraciadamente, los votos de los fujimoristas para que eso funcionara, pero no estaban de acuerdo, ellos planteaban otra cosa. Y luego se sumaron, claro, la gente lo vio como una cosa de ellos y no fue así. Fuimos los primeros en plantear la disolución del Congreso, de los únicos que planteamos la disolución del Congreso. Y somos de ahora los que planteamos una nueva constitución que yo creo que ya está empezando a entrar en la conciencia de la ciudadanía, ¿no? A pesar de la resistencia, pues, de estos sectores que algunos de buena fe hablan de que hay un Fujimori bueno y un Fujimori malo, ¿no? Lo cual es una tontería, ¿no? Tú eres ecologista, el Frente Amplio es un partido verde. Te escuché en este debate que hubo en la República, que cuando te preguntaron si eres antiminero, dijiste que no eres antiminero, sino que el Frente Amplio son defensores de la tierra. Sí. ¿Crees que la minería es incompatible, pese a las actuales tecnologías, con otras actividades como la agricultura que se desarrollan en el área cercana? Ocurre que las actividades mineras hasta ahora todas han sido muy agresivas con el entorno, ¿no? Y no ha habido los cuidados que hay, ¿no? El caso de Tía María, por ejemplo, es ejemplar. Yo no entiendo además ahí qué ha pasado. Tienes una empresa como la Sauder, que pertenece al Grupo México, que ha tenido gran cantidad de sanciones y muchas observaciones en su propio país de origen, que es México, que tiene sanciones en el Perú. El presidente de Estado del Perú además ha sido inculpado y condenado además por ese tipo de conductas. Tienes restos de lo que ha pasado en Moquegua, en Hilo, en esa zona de actividades de esta minera, además de múltiples sanciones y penas y observaciones que ha habido. Y a esta empresa que viene con esos antecedentes, los agricultores del Valle del Tambo tienen que tenerle confianza. ¿Qué es esto, por favor? Y el Estado además antepone los intereses de las empresas extranjeras que vienen a depredar territorio, los antepone a los intereses de los pobladores. Y entonces viene un técnico que está en su laboratorio y que mira de lejos y pretende saber más que el campesino que está ahí, que está sufriendo la situación. Eso es una barbaridad. Esas cosas no pueden pasar, ¿no? Entonces, lo que hay que elevar es los estándares, ¿no? A nivel europeo de lo que a nivel además internacional, pues nosotros ponemos estándares muy bajos de protección ambiental, ¿no? Hay que elevarlos. Y entonces quien pueda cumplir con eso, que cumpla, ¿no? Por otro lado, estamos en otras épocas, ¿no? Estamos en época de cambio climático. En Europa lo que tienen que hacer es dejar de producir tanto y dejar de consumir tanto y cambiar de modo de vida, lo cual además va a hacer que bajen también las actividades extractivas, ¿no? Espero que eso funcione, ¿no? Estamos en otro momento también, ¿no? En los europeos decían un fantasma recorre el mundo en los siglo XIX, es el fantasma del comunismo, ¿no? Que recorre Europa. Nosotros decimos, un fantasma recorre el mundo, es el fantasma del cambio climático. Por Dios, a ese revolucionario no le puedes meter preso, no le puedes hacer nada. Te va a hacer una revolución sí o sí, y entonces tienes que adecuarte o no. O tienes que evitar porque por lo menos el daño no sea tan grave, ¿no? Y eso implica un cambio de sociedad. El tema no es meteorológico, el tema no es científico solamente, es un tema político. Porque nos va a obligar a cambiar de modo de vida. Cambia el ambiente, nuestro modo de vida cambia. Así es sencillo, ¿no? Bien, David. Finalmente, cuéntanos cuáles son tus propuestas. ¿Estás llevando algún proyecto de ley al Congreso en caso de entrar? Yo llevo un proyecto de ley muy específico y una propuesta general que implica una reformulación de la ley de descentralización. ¿Qué significa esto? La ley de descentralización funcionó muy mal.
porque su criterio ha sido políticos, económicos nada más, y no les permite ver hasta el fondo del problema. El fondo del problema es que es un tema profundamente ecológico, hay una inadecuación del uso del suelo por concentración de población excesiva. Por ejemplo, en Lima son 2.800 kilómetros cuadrados, 9,5 millones de habitantes, y esos 9 millones de habitantes se comen alrededor de 109.000 kilómetros cuadrados para poder alimentarlo. Tenemos que traer agua de Mantaro, ¿no? Un trasvases enorme, ¿no? Fíjate, Lima es un monstruo enorme que se come en medio país. Y la gente viene acá porque no le queda otra. No le queda otra, ¿no? Hasta para entender un juicio en su fase final tiene que venir a Lima. Yo conozco gente que está 2 años acá esperando porque no le queda más remedio que estar en Lima, y ya tuvieron que vivir en Lima para terminar sus juicios. Eso no está bien. Y entonces lo que planteo es una redistribución de población en el territorio. Obviamente no va a ser la fuerza, tiene que ser mediante un shock de inversiones en todas las regiones. Así tendría que ser, y habría que hacer una shock de inversión en todas las regiones, que permita que se creen polos de desarrollo, mercados en todos lados, y la gente quiera irse de ahí, que puede haber en todos lugares lo mismo, la gente quiera migrar, ¿no? Y Lima tiene que bajar la población. Esto va a ser un desastre ahorita. Todo el mundo sabe que hay un terremoto acá y esto se va al cacho, ¿no? Entonces esas cosas, eso tiene que avanzar, y tiene que avanzar rápido, y eso significa adecuarse al territorio, vivir de manera armónica el territorio, ¿no? No puede haber tanta concentración. Hay también en otros lugares. Madre de Dios ha crecido unos 15 años por este tema del oro, y esto ha crecido en 320% su población, en una zona que no aguanta tanta gente. Entonces, por Dios, entonces hay que cambiar la lógica. Y yo estoy también con el principio liberal de los emprendedores que se suman a la pobreza, ¿no? Entonces cada uno hace lo que quiere acá, no hay orden. Claro, tiene ese país que tenemos, ¿no? La pobreza tiene que ver mucho con esto. Muy bien. Entonces, bueno, te dejo los últimos segundos para que puedas decirle a las personas que están viendo por qué votar por el Frente Amplio. Yo creo que hay que votar por el Frente Amplio porque es la única opción que ofrece de verdad una cosa diferente a lo que todos los otros partidos, si puedes escucharlos, ofrecen exactamente lo mismo con ley de Matías. Es decir, ofrecen la continuidad de lo que estamos viviendo. Esto que vivimos y que no te gusta, te lo ofrecen todos los que nombra uno, todos ofrecen lo mismo, exactamente lo mismo. Solo hay una agrupación, que es el Frente Amplio, que ofrece de verdad otra posibilidad, un camino distinto, una propuesta, un país diferente, La palabra revolución no se usa, pero hay que usarla, porque significa un cambio general de sociedad, y hay que dar, no de golpe, pero hay que empezar a dar los primeros pasos. El Frente Amplio te ofrece la posibilidad de que en libertad construyamos ese país distinto que todos anhelamos. Ok, muchas gracias.